Que el guión va cambiando día a día y el deseo del diálogo, la posibilidad del retiro de parte de los fondos de la AFP ha sido algo que hemos conversado con el ministro Briones, la ministra Saldívar, hoy está usted con nosotros. Tiene que ver con que el gobierno finalmente sabe abrir ese diálogo. Nos han cerrado las puertas, pero finalmente la presión de Mario Desbordes, de Joaquín Lavín, está toda una gran cantidad de políticos, el senador Sandón que está con nosotros también, y la ciudadanía. ¿Puede hacer posible que el gobierno se abra a esta discusión pensando en que han ido mutando según la contingencia? Lo que pasa, Tonka, es que yo no tengo ninguna duda que estas propuestas, estas medidas que han ido surgiendo están bien inspiradas y responden a un problema que muchos ven, que todos vemos, digamos, de que efectivamente necesitamos llegar con más ayuda a las familias para que tengan lo esencial, lo básico para enfrentar la pandemia, pero no necesariamente una idea bien inspirada es una idea que va a producir buenos resultados o efectos positivos. Porque... ¿Qué idea concreta hay para la clase media que hoy está en jaque? Por eso, pero solo déjeme explicar el problema. ¿Cuál es el problema de permitir que se saque parte del fondo de pensiones para la contingencia? Que para solucionar un problema hoy vamos a terminar debilitando o reduciendo las pensiones, que es lo que todos queremos mejorar. Llevamos 5 años discutiendo el tema de las pensiones. Se presentó un proyecto en el gobierno anterior. Nosotros tenemos un proyecto que está muy cerca de ser aprobado en el Congreso y creo que es un objetivo país arreglar el sistema de pensiones, que suban las pensiones. Ya logramos aprobar una ley para las pensiones básicas, las pensiones solidarias, pero nos quedan las pensiones de la clase media, las pensiones de la AFP, que son muy bajas, son absolutamente insuficientes. Y con esta medida lo único que haríamos sería seguir contribuyendo a que las pensiones no mejoren. Se ha escuchado ese argumento una y otra vez. ¿Cuál es su propuesta? Porque lo que ocurre, ¿verdad?, es que esto ya se discutió, el tema de la pandemia, como bien lo señalaba el presidente, a partir de comienzos de enero. Después, ¿verdad?, teníamos un colchón de 3 meses. Llevamos ahora 4 meses de pandemia y hay personas que deben pagar los dividendos de su casa, etcétera. Hay personas que lo están perdiendo todo. ¿Cuál es su propuesta concreta hoy para la clase media? Amaro, lo primero, creo que tenemos que ser responsables y tener claridad efectivamente para saber a quién le está afectando esto. Hoy día nosotros, en esencia, para apoyar a las familias tenemos 3 grandes leyes. El ingreso familiar de emergencia, que le llega a todos quienes están en el 80% más vulnerables y que le han caído fuertemente su ingreso. Tenemos la ley de protección de los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, que se aprobó hace poco y se promulgó el fin de semana. Y también tenemos la ley de protección del empleo, que es para todos aquellos quienes han perdido su empleo o han tenido que tener una suspensión laboral. Ahí tenemos del orden de hasta 10 millones de beneficiarios. Entonces, lo que creo yo corresponde hacer es estudiar seriamente quiénes aún no tienen ningún tipo de protección o apoyo o beneficio y a partir de eso generar propuestas específicas para esos grupos. Y eso es lo que estamos haciendo para el gobierno. Y yo te quiero asegurar, Amaro y Tonka, que si es que efectivamente encontramos que hay grupos que están enfrentando estas dificultades concretas, por ejemplo, el pago del arriendo, el pago del dividendo, el pago de sus cuentas esenciales, de sus cuentas básicas, obviamente el gobierno va a tomar medidas para apoyarlas. Pero yo creo que en esto no necesariamente la idea que tiene mejor titular va a ser la mejor idea para resolver esos problemas. ¿O no estaría de acuerdo, para aclararlo y que quede bien el tema? ¿Usted estaría en desacuerdo en el retiro de los fondos de la AFP? No, nosotros lo que creemos que no es una buena idea para enfrentar el problema que estamos teniendo hoy, que es la caída de los ingresos de las familias. Va a terminar afectando las pensiones, van a bajar aún más. Por lo tanto, creo que la responsabilidad sigue siendo un valor fundamental a la hora de gobernar. Es un valor fundamental, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer como gobierno es que vamos a estudiar efectivamente quiénes no han podido acceder a los beneficios de las 3 leyes que les señalé: el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, la ley de protección de los trabajadores honorarios que tienen boletas que son independientes, y a partir de eso, cuando tengamos evidencia concreta de que la aplicación de estas leyes pueda estar dejando a algunas personas sin protección, no tengan ninguna duda que vamos a tomar medidas para apoyar a esos grupos. No es que nosotros seamos majaderos, y se lo digo con todo el respeto. Lo que ocurre es, ¿qué mayor evidencia? Nosotros, como medio de comunicación, estamos recibiendo este reclamo permanentemente, con testimonios, con redes sociales. El 82% está además también apoyando el tema de la AFP. Y no creo que a nadie le guste estar retirando sus propios fondos, pero es una medida desesperada ante la nula política pública que hay de salvataje a la clase media. Claudia Valdenegro señala: el Estado no está llegando a toda la clase media, trabajo a honorarios, no califico ni para el préstamo porque mi ingreso es un poco más del requisito, no voy a recibir ninguna ayuda. Esa es la realidad. Retirar un porcentaje de mis fondos es la ayuda que me queda.
nosotros tenemos esto, ¿qué les falta a ustedes para caer en cuenta de que la clase media está en estos momentos gritando? Pero es que, Amaro, yo creo que tú estás haciendo una afirmación que no es justa ni es correcta. ¿Cuál? Cuando te hablo de estas 3 leyes, estamos hablando de una protección prioritaria sobre los sectores más vulnerables y también la clase media. Te comenté, el ingreso familiar de emergencia llega a más de 2 millones de personas. La ley de protección de los trabajadores en horario, más de 1 millón de personas. La ley de protección del empleo a todos los trabajadores que tienen contrato y que pueden ver afectado su empleo. Por lo tanto, es que no les existe, está bien, sí, Amaro, yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé que a mucha gente no les da, sabemos que la situación es dramática, sabemos que la situación es muy difícil. La situación en Chile es muy compleja en lo sanitario y en lo social. Pero también, Amaro, hay que entender que tenemos que ser responsables a la hora de tomar medidas porque esta pandemia no sabemos cuánto va a durar. El Estado, y esto yo pido que por favor se entienda en la profundidad que significa, el Estado no tiene una capacidad infinita de resolver todas las dificultades. Vamos a hacer los máximos esfuerzos para enfrentar las fundamentales, para apoyar a la clase media. Ya te señalé estas 3 leyes que llegan a 4 millones de beneficiarios, pero lo que te quiero decir también es que también tenemos que estar precavidos y preparados que si esta pandemia se extiende más tiempo, vamos a tener que extender el ingreso familiar de emergencia, vamos a tener que extender la ley de protección del empleo, la ley de protección de los honorarios, y eso, los recursos del Estado si no son nuestros, no son del gobierno, no son de la autoridad de turno, son de todos los chilenos. Por lo tanto, tenemos que usarlos bien y tenemos que usarlos con responsabilidad.